En unos días se desbloqueará la situación del mercado de Calatrava de Mérida tras la paralización de las obras de remodelación que se produjo debido a la pandemia. El exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, presentará una candidatura a la presidencia de la provincia de Badajoz del Partido Popular en el proceso congresual que esta formación ha abierto. El paro baja en Extremadura en 5.544 personas en mayo respecto al mes anterior, un 5,05% menos, y en Mérida lo hacen 250 personas, lo que supone un descenso del 3,50%. El cantautor Miguel Ángel Naharro ha presentado su doble disco esta tarde en el encuentro literario y musical que se ha celebrado en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba de Mérida. Este jueves tendremos cielo poco nuboso y ligeros cambios en las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 31 grados en algunas localidades del Valle del Guadiana. Bienvenidos a esta edición de La Picota, número 1221 de este miércoles 2 de junio, jornada marcada por las obras y por el urbanismo. Y es que la delegada de este área del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha anunciado en Televisión Extremeña que en unos días se desbloqueará la situación del mercado de Calatrava. Las obras que la empresa concesionaria inició para su remodelación como Mercado Gourmet se pararon a consecuencia de la pandemia del coronavirus y, según indica Yáñez, el futuro de este edificio se conocerá en breve. El mercado de Calatrava vamos a tener noticias en muy poquitos días. Creemos que van a ser buenas noticias y sobre todo, bueno, pues vamos a desbloquear esa situación que ha venido sobrevenida por la pandemia y por la situación económica de la empresa que era la concesionaria del proyecto. Por otra parte, este jueves se realizará la adjudicación definitiva a la empresa que se encargará de llevar a cabo las obras para convertir en plataforma única las calles Félix Valverde Lillo, Cervantes y Arzobispo Mausona. La obra de Félix Valverde Lillo ya se va a anunciar mañana la adjudicación definitiva. Estamos en tiempo de descuento para iniciar con el acta de inicio esa obra tan esperada por todos y que creemos además, bueno, pues que al principio va a tener algunas incomodidades, sobre todo para los residentes, para la carga y la descarga, pero que posteriormente va a ser un espacio abierto que va a fomentar también el consumo y todas las empresas del comercio abierto que están instaladas en el casco antiguo de la ciudad y también para todos aquellos que pasean y que nos visitan, que va a ser un espacio libre de vehículos. El exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, se presentará a la presidencia provincial del Partido Popular en el congreso que se está preparando para renovar este órgano, tras conocer que se ha promovido una candidatura oficial desde Génova encabezada por el actual alcalde de Valencia de Monbuey, Manuel Naharro. Según ha confirmado a Televisión Extremeña, Acedo está dispuesto a encabezar una candidatura para enfrentarse a Naharro en el próximo proceso congresual, tras deshacerse la que estaba preparada con el exalcalde de Higuera de Llerena y exparlamentario Viviano Serrano, el alcalde de Lobón, Roberto Romero, el propio Acedo y varios alcaldes más de la provincia, entre ellos el de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, que ahora acompaña a la única lista presentada y que cuenta con el apoyo de Génova. Acedo ha señalado que se postula a la presidencia provincial para demandar más democracia interna en el partido, ya que Naharro, dice, no representa ni la renovación que necesita la formación ni a la mayoría de los afiliados populares de la provincia. En unos días dará a conocer su candidatura a este proceso congresual de la provincia de Badajoz. El paro baja en Mérida en 250 personas en el mes de mayo y en 5.544 personas en toda la región, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo. El paro bajó en Extremadura un 5,05% en mayo respecto al mes anterior y el número total de desempleados asciende a 104.146 personas.
En términos interanuales, Extremadura contabiliza 7.243 parados menos, un 6,50% que en mayo de 2020. Estos datos registrados suponen el segundo mayor descenso de la cifra de paro interanual en este mes desde el año 1996 y sitúa a la región como la tercera comunidad autónoma en la que más desciende, por detrás de País Vasco y Galicia. En Mérida, el desempleo ha descendido en 250 personas respecto a abril, lo que supone una bajada del 3,50% y acumula un total de 6.870 parados en las listas de los servicios públicos de empleo. De estos, 2.720 son hombres y 4.159 mujeres. Respecto al mes de mayo de 2020, estos datos suponen un descenso de 340 desempleados, un 4,69% menos. Estos datos son consecuencia de las distintas medidas que se han ido tomando por las distintas administraciones, entre ellas que se han reducido las medidas restrictivas frente a la pandemia, como la reducción del toque de queda, la ampliación de los horarios, la apertura de los cierres perimetrales y otra serie de medidas. Esto nos anima no solamente al mercado laboral, sino a seguir trabajando al 200%, porque nuestra labor fundamental es que se sigan instalando empresas en la ciudad, en seguir, y lo que es más importante, en crear empleo, que es una de nuestras prioridades. Este miércoles se ha celebrado un encuentro literario y musical con el cantautor extremeño Miguel Ángel Narro en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba de Mérida. Narro ha estado acompañado de un conocido guitarrista para su actuación, que ha servido de presentación de sus dos últimos discos, titulados 18 poetas contemporáneos y Agua fresca. Un concierto, Juan Luis Sánchez, un gran guitarrista emeritense, y yo íbamos a hacer un poco un repaso de todas las canciones que hemos grabado durante estos últimos años. Hay que hacer un repaso por ejemplo, del primer disco, que era El Paseo Literario por Extremadura, y ahí hay canciones como La Serrana de la Vera, La Flor del Zurguén, de Juan Meléndez Valdés, de Chamizo pues habrá El Fandango Extremeño, hay Carmela, Bella Chao. En fin, es un repaso de todas, y luego habrá algún detalle de los dos últimos discos del Digipack que acabo de grabar y de editar. En cuanto al tiempo se refiere, este jueves tendremos una jornada similar a la anterior, con ligeras variaciones en los termómetros. Así tendremos cielo poco nuboso con nubes altas, las temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, por lo que el mercurio marcará una mínima de 13 grados y máximas de 31 grados en Mérida y 30 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del suroeste o variables de carácter flojos. Han entrado en vigor las nuevas tarifas eléctricas que regirán los precios en los hogares y empresas. Hoy en La Picota, a continuación, intentaremos conocerlas mejor, pero ya les adelanto que será complicado, al menos comprenderlas en primera instancia. Porque si antes ya resultaba difícil entender una factura de la luz, ahora con diferentes tramos horarios de consumo y potencia, pues será peor. Lo cierto es que España es el quinto país de Europa con el precio de la electricidad más cara, consecuencia de una pésima planificación de las fuentes de energía que consumimos. Abandonamos en su día las nucleares para comprar a nuestro país vecino de Francia la electricidad, que está llena de esta fuente de energía, y eso lo estamos pagando. Ahora, con las renovables, tenemos la oportunidad de convertirnos en grandes productores de energía y podemos arreglar en parte este problema, aunque para ello deberemos esperar aún un cierto tiempo. Espero ahora que los intereses de los lobbies eléctricos no lleguen a emponzoñar de nuevo esta planificación que perjudica tanto a los consumidores. Buenas noches.
Iniciamos esta parte de la picota hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, que es la nueva tarificación eléctrica, que ha entrado en vigor este pasado martes, ayer concretamente 1 de junio. Para intentar esclarecer algo más de luz al respecto, hoy tenemos con nosotros a un picotero, hemos tirado de la cantera, pero que viene en funciones de asesor energético, que es su trabajo habitual. Daniel Serrano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, menudo lío este de la nueva tarifa eléctrica. Si ya era complicado entender lo que significaba la factura, ahora con estos nuevos tramos horarios que se han producido, pues complica aún mucho más su entendimiento. Sí. En primer lugar, Dani, la factura eléctrica, ¿tú la entiendes? Me ha costado bastante, ¿no? O sea, de los pocos. Cuando llegué a... Hombre, me dedico en parte a ello, entonces pues tienes que, por obligado cumplimiento, si tienes que explicarlo, tienes que entenderlo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez, digo, esto te tienen que convalidar primero de ingeniería mínimo, vamos. Pero bueno, tampoco es tan complicado, pero creo que se complica más, se hace más complicado a la gente. Vamos a intentar explicarlo de forma simple, lo más simplificado posible, que lo entendamos todo el mundo. Pero claro, cuando hablamos de 2 TD, 3 TD, potencia BOE, la gente dice, bueno, ¿y eso qué? O de hasta menos de 15 kilovatios, dice, ¿yo cuánto tengo en casa? Que es lo que hablábamos antes. Entonces, bueno, entender un poquito qué es lo que está pasando con la luz. ¿Qué ha pasado en un año con la luz? Que eso es importante saberlo, que lo hemos visto todos en el recibo de nuestras casas, cómo llevamos un año que no nos baja. Que no baja, que todos los meses un poquito más. Las familias que tienen un consumo muy poquito, que apenas paran en casa, pues quizás no lo han notado demasiado, han notado un pequeño incremento, pero no lo han notado demasiado. Pero para que veas esto es el precio del mercado, OMIE, es quien regula el mercado en Europa. En Europa hay 2 reguladores del mercado y en concreto en España es el único que regula el mercado de España y Portugal. Hoy, esto lo saca hace un rato, el precio del megavatio hora, como compran las grandes eléctricas, el megavatio hora, está en 84,85 euros el megavatio hora. El precio medio del 2020... ¿Precio medio? Precio medio del 2020 fue de 33,96. Estamos hablando de que la luz ha subido más del doble. Y eso que en estos momentos no hay ninguna crisis energética como la que ocurrió este invierno, por ejemplo, con el temporal Filomena, etcétera, ¿no? No, todo ha influido un poco cuando los gobiernos amenazan, necesitan recursos, se amenaza con nuevos impuestos, igual que pasa con el combustible. Si amenazan nuevos impuestos, ¿qué hace el combustible? Sube. ¿Para qué? Para amortiguar y paliar eso. Creo que se tiene que parar de alguna manera y sobre todo lo que se quiere ya no fomentar, porque con estos precios es obligar prácticamente al autoconsumo. Pero ¿qué pasa con los millones de familias que vivimos en bloques? Claro, no hay posibilidad. Vamos a intentar esclarecer un poco cómo afecta esta nueva tarificación a nuestros hogares, a nuestras empresas y un poco también descifrar, en primer lugar, la factura. La factura, si algo tenemos claro, es que tiene 2 partes, ¿no? Una es la parte fija, que es el término de potencia, etcétera, es decir, lo que pagamos entre potencia, impuestos, transportes, etcétera, y otro es la parte variable, que es el consumo, que es lo que gastamos de energía. Vamos a comenzar por la parte fija, porque esta nueva tarificación también ha afectado a esta parte de la factura eléctrica, ¿no? Esa es la parte que a más hogares va a beneficiar, o que nos va a beneficiar a todos. Vamos a empezar con la parte de los hogares, porque ahora han cambiado la estructura. Antes había distintas tarifas, estaban para los hogares y comercios medios, estaban las 2.0, 2.0 DHA, que son las de discriminación horaria, las que tenían la famosa tarifa nocturna, las 2.1 que eran un poquito más de potencia, que normalmente pues la tenían peluquerías, panaderías, pequeños comercios. Cuando hablamos, perdona, de potencias, la potencia media del hogar, ¿cuánto es? ¿4 kilovatios, 4,5 aproximadamente? Entre 3 y 5, entre 3 y 5 máximo. Un hogar medio entre la vitrocerámica y el termo, lo que puedes tener, si tienes termo y vitro, pues con 4,2 tienes sobradamente potencia. Y si no tienes termoeléctrico, aunque tengas vitro,
perfectamente con 3,9, 3,8 se puede... Según la potencia contratada, si pagamos, hay varios tramos, ¿no? Supongo, de potencia contratada, y en función de eso se paga ese El kilovatio de potencia se paga por unidad. O sea, 1 kilovatio, X céntimos, 0,11. 2 kilovatios, 0,11 por 2, lo que haya. Vale. Y por día, kilovatio se paga por tramo por día y por el precio medio que tiene. ¿En qué nos va a beneficiar ahora? Ahora se engloban todas, como estamos viendo, en todos esos hogares y pequeños comercios, se engloban todas en una sola tarifa que se llama 2.0 TD. La turbodiesel, como digo, decimos mucho. La 2TD, ¿qué es la 2TD? Bueno, pues va a tener ahora 2 tramos de potencia. La potencia que normalmente nos cobran en el fijo la van a partir en 2. Una que va desde las 8 de la mañana a las 8 hasta las 12 de la noche. Perdón, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana y viceversa, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Que después de revisar un poquito pues los precios, que ya han publicado los precios distintas compañías pues en su web, y bueno, en este caso en mi empresa pues lógicamente nos pasan la lonja de precios diario de todas las compañías. ¿En qué cambia el término de potencia? Pues nos vamos a ahorrar en esa parte fija casi el 50%, o sea, casi la mitad. Anda. Va a ser una parte que, bueno, esos 20 y tantos euros de fijo que tenemos, pues quizá nos podremos ahorrar ahí casi la mitad. ¿Por qué? Porque el tramo caro se mantiene, prácticamente los precios son muy similares a lo que se estaba cobrando la potencia ahora, y sin embargo, el tramo nocturno de potencia, pues es mínimo, o sea, son céntimos, lo que es muy, muy barato. Por lo tanto, podemos llegar prácticamente de la parte fija a ahorrarnos un 40%. Hasta un 40%. Hasta un 40%. Vale, eso tenemos claro que eso va a bajar. Vale, ok. Va a bajar. Y ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Cuándo hay que encender la lavadora? ¿Cuándo planchar? El consumo, la parte variable. La parte del consumo, que al fin y al cabo, bueno, es la parte que más nos interesa. Pues ahora la parte del consumo vamos a tener en las 2.0 anteriores, vamos a tener 3 tramos de tarificación horaria. Un tramo que es el más barato, que va desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Que es donde prácticamente hay muy poquito consumo porque estamos dormidos, claro, o estamos iniciando la jornada, pero claro, ahí efectivamente no hay apenas consumo, o sea que ahí lo vamos a notar más bien poco, a menos que seas insomne y te pongas o te dediques a poner lavadoras y fregaplatos a esa hora. En un principio, lo que se había dicho de cambiar poner este tipo de tarifas para fomentar la gente que tiene vehículos eléctricos que tardan en carga, pues que lo cargaran por la noche. Eso estaría bien. Y ya lo diremos ahora a posteriori, si realmente esa tarifa nocturna pues fuera muy barata. Que desgraciadamente, después de comprobar por los precios, pues no es así. Pero bueno, sea, no es tan barata como se anuncia. No, es más barata que la media ahora del que tenía una tarifa 24 horas. El que tenía una sola tarifa de 24 horas, la 2.0 normal, la mayoría de los hogares, más de la mitad de los hogares normales tenían una única tarifa. 24 horas salía pues a 0,14 de media el kilovatio, y ahora bueno pues de media puede salir con algunas compañías entre 0,16 y 0,11 si tenemos pues buen asesoramiento, y se puede llegar pues a esos precios. Ahora sí que es muy importante pues en buscar asesoramiento en cuanto para elegir según consumamos, según tengamos nuestro hábito de consumo, pues poder pues ahorrar en la factura de la luz. Luego tenemos otro tramo intermedio que va desde el tramo intermedio desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, que es el tramo intermedio, y desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Espérate, desde las 8 de la mañana hasta las 12, según pone ahí, ¿no? De 8 de la mañana a 10 de la mañana, Ajá. De 8 a 10, es el tramo intermedio. Vale, vale. Y luego, ese tramo intermedio se repite desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ajá. La hora del aire acondicionado.
Vamos, cuando vamos, más lo vamos a utilizar, por ejemplo, este verano, que es cuando estamos en casa, la sobremesa y la sextita con el aire acondicionado puesto. Y de 10 de la noche a 12 de la noche. Ah, vale. Ese horario es el intermedio, entre el caro es el horario intermedio. Lo tenemos ahí, es el reloj del medio que ven ustedes. Y luego tenemos el horario caro, Punta, ¿no? el horario punta, que va, ahora estamos hablando de los hogares, que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, lo que es el horario comercial, y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ese horario, que normalmente es el horario comercial, es el horario caro. ¿A quién va a afectar esto? Este horario caro, pues va a repercutir, yo creo que en los bolsillos de la mayoría de la gente. Porque el que tiene la peluquería, si la peluquería, el secador, pues le cuesta el doble, pues tendrá que repercutirlo de alguna manera. Si poner la cafetera en esas horas en el bar cuesta más, pues habrá que repercutirlo. Si en el horno de la panadería cuesta más encenderlo para coger el pan, pues de alguna manera hay que repercutirlo. Evidentemente, algo se tiene que hacer, ¿no? Una pregunta, ¿el precio de estos tramos horarios al que has hecho referencia antes son fijos o van a variar diariamente según el mercado mayorista? Porque recordamos que las empresas compran en el mercado mayorista. Ese primer gráfico que nos has enseñado antes de los 81 euros que tiene el precio de hoy del megavatio hora. El precio cambia por horas, siempre. Ah, por horas, ni siquiera por día. Ni siquiera por día, por horas. Cada hora se regula el mercado eléctrico. Luego se saca la media y dice, ¿cómo nos facturan? Pues la media, según la media diaria que se haya sacado de la media por horas de cada día, así nos van a facturar a nosotros. Hay compañías que ofrecen tarifas fijas, pero las fijas siempre son revisables a los 3 meses. O sea, una fija, dar una tarifa fija, tal y como está de volátil el precio de la energía, no la da nadie. Ofrecen tarifa fija. Muchísimas compañías te ofrecen tarifas fijas, pero claro, es un fijo que al final te lo revisan cada 3 meses porque es lo que regula el OMIE. Bueno, estamos viendo además en el gráfico anterior que nos ha puesto nuestra compañera Maima que también en función de los meses del año hay esa es la otra parte, que una tarificación u otra. A empresas. Esas empresas. Vale, pues entonces no nos perdamos, dejamos eso para después y vamos a seguir con los tramos horarios. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el precio del kilovatio hora del valle, del horario valle, al horario punta o llano? Pues revisando, hasta el día de hoy más o menos se estaba pagando de media en un hogar, el que tenía tarifa normal, en torno pues a entre 0,14 y 0,18, estaba de media, porque ya decimos que ha estado subiendo muchísimo la luz. Hasta el día antes de este nuevo cambio estaba en torno a... O sea, que no se han estado preparando casi, ¿no? Podríamos decir. Llevan un año preparando, prácticamente. Viendo los otros gráficos, prácticamente un año. Y luego, el que tenía discriminación horaria, los que tenían la tarifa nocturna de discriminación horaria, que son los mayores perjudicados ahora mismo, porque, claro, les cambia totalmente el sistema y son a los que sí les va a subir en todos los tramos la energía. ¿Porque el precio del kilovatio en horario valle es más caro que antes? ¿Que la tarifa nocturna anterior? Depende. Al de la tarifa nocturna sí, porque el de la tarifa nocturna anterior estaba de media desde 0,7 hasta 0,11, por una media de 0,10 estaba el nocturno. Vale. Ahora, la media de los precios que he sacado del nocturno, pues estamos hablando de hasta 0,16. O sea, el precio más barato que vamos a tener ahora en horario valle, el kilovatio, cuando antes la media estaba en 10. Hay compañías, también depende de la compañía, hay compañías que te hacen... Sí, pero puede variar un céntimo o dos. Creo que ahora es muy importante el bichear, como dice una amiga, dice que bichear un poquito pues para poder conseguir. Hay compañías que tienen a 0,11 el kilovatio en valle. O sea, ¿Y el horario punta a cuánto sube entonces el precio del kilovatio de media? Está entre 0,25 y 0,32. ¿Y con respecto a antes qué supone? Más del doble, casi el triple. Casi el triple. Más del doble. El doble
en el que tenía tarifa 24 horas y, bueno, el doble prácticamente en todo y un poquito más del doble para el que tenía pues la tarifa 24. El horario Valle va a ser más barato para el que tenía esa tarifa de 24 horas. Porque claro, por la noche pues no es lo mismo 0,11 que 0,16. O sea, va a pagar un poquito menos por la noche. Pero el que pagaba 0,9 o 0,10, pues le va a salir un poquito más caro. No mucho, pero un poquito más caro el horario nocturno. Y encima a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde como era antes. El precio intermedio es similar a la tarifa anterior, o sea, por eso el de la tarifa intermedia llana es asumible, pero la tarifa, el P1, que decimos así, la tarifa cara, pues es bastante, es para pensárselo a la hora de enchufar cosas. Que casualmente... O sea, que en los hogares ahora sí, más que nunca vamos a tener que discernir a qué hora ponemos la lavadora, el fregaplatos, el lavavajillas o tal. Regular el frigorífico para que cuando esté... No hay mucha diferencia del horario llano al Valle en precio, es muy poquita. Por eso que hay gente que dice, pues yo hasta las 12 de la noche, si ahora va a haber terremotos nocturnos de toda la gente poniendo las lavadoras y poniéndose a planchar a las 12 de la noche. El llano es muy similar en precio al Valle. O sea, que no merece la pena quedarse hasta las 12 de la noche a planchar. Poner una lavadora, ahorrar 10 céntimos y dices, bueno, la ponlo a las 6 de la tarde, que tampoco antes de las 6. Tampoco te va a ser. En hora de siesta tampoco pasa nada, ¿no? Supongo que por lo que estás diciendo, que al final en los hogares van a haber compensado la parte fija porque es baja, un poco con la parte variable con el consumo. Es decir, a los hogares que consuman poco les va a venir bien, pero a los hogares, sobre todo con más miembros familiares, les va a perjudicar porque van a consumir más, van a pagar más caro esa electricidad. Claro, no se va a notar mucho en muchos hogares cuando en horario laboral que trabaja, el que trabaja fuera. Cuando está fuera, en horario comercial, digámoslo así, sí, que casualmente es el horario caro, bueno, pues en casa a lo mejor van a notar poco la diferencia. Ya digo que entre el llano y el valle hay poquita diferencia. O sea, que en un momento dado se puede planchar, vamos a planchar de 8 a 10 o de 2 a 6, ¿sabes? Después de comer o a media mañana en ese horario. Hombre, en invierno está bien, en verano... Claro, que... Casi que merece mejor la pena ponerse la ropa sin planchar, si tienes que esperar esos horarios. Claro, pero que no va a decir... Claro, que ahora llevamos un día recibiendo memes de hasta las 12 de la noche, o el de los cafés y la cerveza, depende de la hora que te tomes el café, te vale un precio u otro, ¿no? Pero que es similar, digo, es verdad que es más caro, o sea, la diferencia, pero es en cierto modo asequible, llamémoslo así. El que es menos inasequible es el del horario comercial. O sea, para las empresas, que son las que van a pagar el pato. Pequeñas empresas, porque las empresas más grandes, que tienen una 3.0, digamos, los grandes consumidores. Grandes consumidores tienen otro tipo de tarificación que ahora vamos a explicar. Pero la peluquería, la panadería, la tienda de barrio, pues el que lógicamente pues tiene cámaras encendidas, tiene un tipo de consumo, eso es a quien les va a afectar de lleno y directamente este cambio de tarificación horaria. También hay que decir que sí es verdad que están anunciando previamente, este mes va a llegar a todo el mundo la factura, nos va a volver locos a todos, pero sí se está demandando a las compañías eléctricas el que hagan medias o ofertas tipo de 24 horas, una media de precio, porque si no las pymes las va a hacer polvo. Pero claro, son las que van a pagar el pato principalmente, porque son las que en horario caro es cuando tienen abierto. Claro. Entonces, ¿cuánto tengo que cobrar por cortar el pelo o por el peinar si tengo que poner el secador? Y el secador me vale casi el triple con la tarifa, pues entonces o hacer esos determinados ajustes o el buscar asesoramiento un poquito para intentar buscar alguna tarifa 24. O sea, ahora más que nunca hay que elegir proveedor, ¿no? Elegir proveedor. Mucha gente tiene miedo de ¿y qué me van a cambiar? Yo algún cliente que tengo mayor que me dice, ¿y cuándo van a venir a conectarme? Digo, la energía y las distribuidoras van por zonas. Aquí en este caso sigue siendo sevillana, toda la vida era Endesa Sau, es la que distribuye, pero luego quien vende la energía, quien la comercializa,
hay tropecientas compañías y tropecientos asesores también que hay que, de los que, bueno, pues ahora hay más que nunca hay que guiarse un poco para intentar que nuestra factura pues no sea muy grande. Y respecto a las empresas, ese calendario que habíamos visto antes de meses, en función de los meses del año, Ahora, hay las una empresas, bares, tarifa más alta o más baja. ¿cuáles son las 3.0 que engloba ahora las nuevas tarifas que engloban los suministros de más de 15 kilovatios? ¿Cuáles son los suministros de más de 15 kilovatios? Bares grandes, restaurantes. Muchos bares tienen una 2.1, o sea, bajan a la anterior. Pero, por ejemplo, restaurantes más grandes o los nuevos, ya que por normativa los bares más nuevos tienen que tener este tipo de tarificación de más de 15 kilovatios. El grandes industrias, que tienen, bueno, de alta tensión, alta y media tensión, lo que son las 3.0, 3.0A, 3.1, 6.1, son muy similares, o sea, ya ven globales de la 3 hasta la 6, pues son muy similares. Y esto es como una casa rural prácticamente, va por temporada alta, temporada media alta, temporada baja. Ahí lo estamos viendo. Como estamos viendo, por meses, y aún así, dentro de estas temporadas, estos meses, con 6 tramos de tarificación horaria en cada una de estas temporadas. Madre mía. Cada una de estas temporadas tiene 6 tramos diferentes y diferentes horarios para este tipo de tarificación horaria. Mi recomendación para cómo ahorrar o cómo les va a surgir las tarifas de energía. Esto se ha hecho tan enrevesado, este tipo de horarios para las pymes, para las empresas, por una sencilla razón. Para que no sea tan grave, digamos, esa subida del consumo, que optimicen el consumo. Pero ahora más que nunca, ellos sí que tienen que optimizar el consumo, porque un descuido en una empresa puede suponer, por ejemplo, un bar, puede suponer 300 euros más de luz al mes. Un pequeño descuido. En un ajuste indebido de potencia. Cuando tenía para que se precalentara la cafetera de tal hora a tal hora, el haberme pasado, pues ese descuido puede suponer muchísimo dinero al mes. Un dinero que nos puede, pues, golpear bastante el bolsillo. O sea, ahora hay que ajustar más la potencia que tiene a lo que realmente consume. La consumes. potencia y el horario de consumo, que depende del tipo de negocio, ajustarlo, como ahora nos permite también ajustar las potencias para cuando nosotros consumimos, pues primero hay que evaluar cuándo se consume y cuándo no. Es verdad que es un mundo. Para esto hay un sistema. Una oficina o distintos tipos de negocios que tienen siempre el consumo, que ves los masímetros. El masímetro es los picos de consumo de potencia. Se llama maxímetro. Cuando ves los masímetros muy lineales, muy similares, pues entonces se puede simplemente ajustando el hábito, ya con estos relojitos de colores que se han mandado a los clientes, se están distribuyendo pues, por toda España, ¿no? Bueno, se puede ajustar un poquito pues esos hábitos de consumo, eléctrico en las empresas. Pero ¿cómo ajustamos las potencias? Porque claro, en una empresa, una 3.0, una 6.0, del término fijo pagan la mitad de la factura. Ya no hablamos de esos 30 euros, hablamos de 400, 500 euros mensuales. En esto pueden ir de fijo. Pues aquí sí que puede haber un sistema, aquel que no pueda organizarlo de las potencias, que es comprarse un contador propio. ¿Comprarse un contador? Sí, a eso puede sorprender, sí. Pero existe esa posibilidad. De hecho, cada vez más empresas lo están haciendo. Pero hay que decir que el contador nos lo alquila normalmente la compañía. La compañía, en toda nuestra factura de la luz, tanto a particulares como a empresas, vemos en un particular el alquiler de contadores es 1 euro y pico, 2 euros, bueno, vale. Y hay empresas que pagan, ya las 3.0, pues pagan desde 16 euros hasta 36 euros al mes de alquiler, y el contador nunca es tuyo. Sí, nunca es tuyo, es un alquiler, efectivamente. Bueno, ¿y en qué medida favorece el hecho de tener un contador propio? Favorece. ¿Qué hace un contador propio? Bueno, pues esos datos que tiene la distribuidora, no la comercializadora, la distribuidora, que es la propietaria del contador, que tiene pues la curva de consumo horario, o sea, te da todos los datos de cuándo tú consumes. ¿Cuánto consume exactamente la cámara 3? ¿Cuánto consume las teles concretas que tengo ahí? Te da los consumos exactos de cada
aparato que tengas, de cada minuto del día que tú quieras saber el consumo, que eso es muy bonito y muy práctico y muy didáctico para aprender, pero lo más importante es que calcula la optimización de potencia según el consumo, automáticamente. ¿Qué pasa? Que no son baratos. No vale 30 euros un contador. Claro, ya supongo. Estamos hablando, pero hay las empresas, a un particular, pues es un poco inviable, ¿no? Que vaya a comprar un contador, pero una empresa que sí tenga esos picos raros de consumo, sobre todo empresas de transporte, que tienen picos muchos de consumo, algún tipo de restaurante de ocio que trabajan por temporada alta, temporada media, temporada baja, los restaurantes que sí tienen más volumen de gente en determinadas temporadas, pues sí les interesa comprar un contador. Lo tienes propio y ya, además nadie lo compra al contado, lo financia, o sea que pagarías el mismo alquiler durante 3 años, 4 años y después ya es tuyo. Y siempre tienes acceso tuyo, no de la distribuidora, es tuyo, de cada persona. Y tienes acceso a tus datos y por tanto sabes en qué momento consumes más, cuándo consumes menos y qué potencia necesitas, sobre todo, para ajustarla para no pagar de más. Claro, porque ahora hay otra cosa que también, otro cambio que hace esta nueva ley, esta nueva normativa. Antes elegíamos los tramos de potencia y depende de nuestros consumos, ahora no. Ahora los podemos adaptar, pero siempre tiene que ser mayor el primero que el anterior. No puedes decir, bueno, pues aquí, como no consumo el último, este va a ser el más barato. No, ahora ha cambiado al revés. Ha cambiado las tornas al revés. Antes podíamos poner, mucha gente, pues para no perder los derechos de potencia, pues ponía en el tramo más barato de la potencia, que era el tramo nocturno, el P3, tenía a lo mejor 100 y pico de potencia. Así no perdía los derechos y va cambiando, ajustando sus potencias del P1 y el P2, de por la mañana y a mediodía, de consumo, de potencia, según sus necesidades, sin tener que hacer ningún boletín nuevo, ninguna historia de grande. Sí, porque recordemos que variar la potencia supone boletines en caso de empresa, pero en caso de particulares supone un coste económico. Sí, voy a anunciar una cosa aquí. De aquí a final de año, el Gobierno va a permitir, para que las empresas se puedan ajustar a estos cambios, va a permitir, porque claro, el cambiar de potencia no puedes cambiarlo a tu antojo todos los días, tampoco. O sea, te permiten un cambio una vez y cuando quieras hacer otro cambio otra vez, aparte de pagarlo, tienes que hacer pues, un boletín nuevo, llamar al electricista, presentar los papeles, Madre mía. Un rollo. Pero ahora el Gobierno va a permitir, para que las empresas se puedan ajustar, ya que los tramos de potencia se han cambiado automáticamente, los han regulado automáticamente las distribuidoras. O sea, ahora nadie tiene las potencias que tenía contratadas antes, los tramos se han igualado a todos. Entonces va a permitir 2 cambios. El Gobierno este año, de aquí a final de año, nos va a permitir hacer 2 cambios de potencia. ¿2 cambios al año? No, este año. Ah, este año. Vale, en este año va a permitir hacer 2 cambios. Para poder ajustar. 2 ajustes de potencia que podamos hacer. Y aparte a bajo coste, sin penalización excesiva. O sea, hay un cambio, subir el kilovatio antes valía 42 euros por kilovatio que subiera, sí, y bajarlo lo que bajara costaba 15 euros. Sí. Ahora creo que han puesto una tarifa plana, pero te permiten esa modificación. Te permiten hacer esos ajustes, pues claro, va a ser un susto pues al que tiene el P3, tenía 140 y tenía 20 y 140, así de casos. Porque hemos hecho la instalación y digo, venga, lo mejor, el mejor sistema, y para tener potencia ahí, pues me pones el último bien, para que no me salte los automáticos. Me pones el último alto. Y claro, ahora, como el que tiene que ser más alto es el primero, pues te lo igualan. Y claro, pues la tostada, perdón de la expresión, un poco hablando, que le puede llegar a más de uno, pues se puede indigestar. Es grave. Con el precio. Bueno, oye, nos tenemos que ir, que nos hemos pasado ya del tiempo. Yo creo que hemos clarificado bastante
lo que es esta nueva tarificación eléctrica, los cambios normativos que se han producido. Y bueno, la recomendación del Consejo es intentar ahorrar. Y ¿no? de todas maneras, horarios. aparte de este horario y todo, bueno, pues como nos vamos a seguir viendo por aquí, pues invitamos que a través del Facebook de Televisión Extremeña, del Twitter, de las redes sociales, pues cualquier pregunta que tengan los usuarios que queráis saberla, pues las podéis mandar a Fran, Maima, el equipo de dirección de aquí, y yo pues encantado de resolver las dudas que pueda, dentro de las posibilidades, por resolverlas. Así lo haremos. Gracias, Dani, por tu explicación y por esos gráficos que hemos visto, porque nos han ayudado un poco a comprender mejor cómo es esta nueva tarifa eléctrica que desde ayer, desde este martes, está ya en vigor, aunque creo que no vamos a ver las diferencias con respecto a lo que teníamos antes hasta que nos llegue la factura próxima, ¿no? Que será cuando ahí podamos cotejar los consumos, los datos y los precios. Me dijo ayer un amigo, dice, ¿cuándo vamos a saber cómo ha cambiado esto? Y dice, depende del nivel de los gritos. A primeros de mes. Gracias, Dani. Gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, también en la página web de Televisión Extremeña. Le emplazamos a una nueva Picota, será mañana ya en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.